Una familia negra es echada de un restaurante sin motivo alguno. 5 minutos después, regresan y hacen lo impensable. Compran el edificio. No vas a creer lo que pasa después. Antes de empezar la historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. Empezó como cualquier otra noche tranquila en un restaurante local, el tipo de lugar que se sentía acogedor y familiar. La comida era buena, el servicio estaba bien y la rutina era la misma para muchos de los clientes que habían estado viniendo durante años. Pero esa noche las cosas iban a cambiar y nadie podía predecir cómo. Una familia afroamericana entró buscando una mesa, como cualquier otro grupo de clientes. Eran educados, bien vestidos y esperaban una cena sencilla. Pero al sentarse, el ambiente del restaurante cambió. El dueño, un hombre de mediana edad llamado Greg, los notó de inmediato. No era por cómo estaban vestidos, ni porque fueran una familia común. No, era algo más. A medida que la familia hacía su pedido, el estado de ánimo de Greg parecía empeorar. Se quedó en la barra, observándolos de cerca. Esa noche, el restaurante no estaba lleno, así que había bastante espacio. La familia no había hecho nada mal, pero estaba claro que Greg no quería que estuvieran allí. No pasó mucho tiempo antes de que Greg actuara. Se acercó a su mesa con el rostro tenso por la frustración. Sin previo aviso, les pidió que se fueran. Sus palabras fueron duras e injustificadas. Lo siento, pero tienen que irse, dijo con voz fría. La familia se quedó sorprendida y confundida, pero rápidamente se levantaron para irse. Hubo unos murmullos suaves entre las otras mesas, pero nadie se atrevió a intervenir. La familia no discutió. Simplemente salió, con la cabeza agachada, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Nunca los habían tratado así, ni en ningún otro restaurante. La puerta se cerró detrás de ellos y el silencio del restaurante pareció regresar. Pero en el estacionamiento, algo cambió en la familia. No se subieron a su auto y se fueron, como cualquiera esperaría. Se quedaron un momento intercambiando algunas palabras. Y luego, sin dudarlo, volvieron a entrar al restaurante. Greg no esperaba verlos de nuevo. Estaba detrás de la barra, limpiando vasos, completamente ajeno a que la familia había regresado. Pero esta vez no venían a irse. Esta vez tenían otra cosa en mente. Se acercaron a él nuevamente, tranquilos pero decididos, y le hicieron una propuesta sorprendente. Querían comprar el restaurante. La mandíbula de Greg se abrió de asombro. ¿De qué estás hablando?, preguntó, tratando de entender lo que estaba escuchando. Pero la familia no estaba bromeando, ya lo habían decidido. Estaban hartos de ser tratados así, y si Greg no los quería como clientes, ellos estaban listos para tomar el control. Fue una oferta que Greg no esperaba, y lo dejó sin palabras, parado frente a ellos, intentando encontrar una manera de responder. Greg se quedó allí, mirando a la familia, tratando de entender si esto era alguna clase de broma. La idea de vender su negocio, algo por lo que había trabajado duro, era lo último que esperaba escuchar. Nunca imaginó que una simple petición para que se levantaran de una mesa llevaría a esto. Pero la familia no se echó atrás. Estaban tranquilos, confiados, y sus palabras eran claras. No querían solo un reembolso o una disculpa. Querían control. Mira, dijo uno de ellos, manteniendo su voz firme. Sabemos que este lugar ha estado en tu familia por años, pero no tienes derecho a tratar a la gente así. Si no estás dispuesto a manejar este negocio con decencia, lo haremos nosotros. El corazón de Greg empezó a latir rápido. Estaba a punto de decir algo, pero no le salían las palabras. Había oído hablar de gente enojada, pidiendo reembolsos o incluso yéndose en protesta, pero ¿comprar un restaurante? Eso nunca lo había oído. El shock de todo esto lo dejó sin palabras. ¿Era esto legal? ¿Sabían lo que estaban pidiendo? La oferta de la familia era simple pero directa. Querían comprar el restaurante, el edificio, todo. Estaban en serio,
y dejaron claro que no estaban interesados en negociar. Greg pensó en la historia del lugar, en todos los años que había pasado construyéndolo. Era su orgullo, su legado. Pero en ese momento, algo dentro de él cambió. No estaba seguro si era culpa, miedo o algo más, pero la tensión en el aire era palpable. Por unos segundos, no se escuchaba nada. La sensación era como si el lugar contuviera la respiración, esperando que Greg tomara una decisión. No tenía idea de cómo responder, pero la realidad de la situación comenzaba a hundirse. Ya no era solo una simple confrontación, esto era algo más grande que una mala experiencia de cliente. Estaba en juego todo su negocio, y la familia no se iría sin una respuesta. La mente de Greg corría a 1000 por hora. Tenía que tomar una decisión. Podía aceptar la oferta, vender el negocio y salir con una buena suma de dinero, o rechazarla y arriesgarse a que la situación se pusiera aún peor. Mientras se quedaba allí, pensó en sus opciones, pero la presión era demasiada. Finalmente, habló, su voz casi en un susurro. ¿De verdad quieren comprar este lugar? La familia asintió, con el rostro tranquilo. Greg podía ver que no estaban jugando, decían lo que pensaban. El peso de todo esto lo golpeó de una forma que no esperaba. No tenía idea de qué pasaría después, pero en ese momento se sentía completamente fuera de su zona de confort. Greg no sabía cómo responder. La idea de vender el edificio a estos extraños, a las mismas personas que acababa de echar, le parecía absurda. Su mente corría a 1000 por hora, evaluando todas las opciones posibles, pero ninguna tenía sentido. Había pasado años construyendo este restaurante, convirtiéndolo en algo de lo que sentirse orgulloso, y ahora parecía que lo iba a perder todo por una decisión impulsiva. La familia no se echaba atrás. Se mantenían firmes, con rostros decididos. No estaban allí para regatear, no venían por alguna disculpa, estaban ofreciendo un trato simple y definitivo. Greg seguía procesando lo que sucedía, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el miembro más viejo de la familia, que habló nuevamente, esta vez con más firmeza en su voz. Mira, sabemos lo que ofrecemos. No queremos discutir ni perder tiempo. Solo queremos que este lugar funcione bien. Si no te interesa encargarte, nosotros lo haremos. Tenemos los medios y no nos vamos hasta que esto pase. Greg miró alrededor del salón. Los pocos clientes que quedaban comían en silencio, intentando no notar la tensión entre la familia y el dueño. El personal también evitaba mirarlo, como si supieran que algo estaba por pasar, pero no querían involucrarse. Greg sentía el peso de todas las miradas sobre él, como si todo el restaurante estuviera esperando que tomara una decisión. No era tonto. Sabía que rechazar la oferta no solo implicaba perder una oportunidad de hacer dinero rápido, era algo más grande. Si decía que no, corría el riesgo de que la familia hiciera pública la historia de cómo los habían echado sin razón. Si los medios se involucraban, la situación solo empeoraría. Sus manos temblaban mientras se secaba el sudor de la frente, tratando de controlar la situación. Pensar en vender el negocio de su familia lo desbordaba, pero la realidad era innegable. Esto no era solo un mal día para el restaurante, era un punto de inflexión. Lo sentía. No sabía a dónde lo llevaría todo, pero sabía que no podría dar marcha atrás una vez tomara la decisión. Finalmente, Greg asintió, al principio de manera vacilante, luego con más seguridad. Está bien, dijo con voz baja. Hablaremos de números, pero no creas ni por un segundo que esto será fácil. La familia no se inmutó. No sonrieron. Simplemente aceptaron la oferta y se pusieron a negociar. Ya habían tomado su decisión. No se irían sin lo que vinieron a buscar. Por su parte, Greg sintió que la incredulidad lo invadía. Estaba pasando. Realmente iba a vender el edificio, su restaurante, el lugar en el que había pasado tantos años trabajando. Pensar en ello le causaba inquietud, pero en el fondo sabía que ya era demasiado tarde para echarse atrás. Había tomado su decisión
y no había vuelta atrás. Las negociaciones avanzaron rápido después de eso. Greg, aún en estado de shock, no tenía la claridad mental para resistirse o cuestionar la oferta. La familia estaba preparada. Sabían exactamente lo que querían y, lo más importante, sabían lo que valía el restaurante. Greg había estado tan enfocado en gestionar su negocio que no se había mantenido al tanto del valor de mercado de la propiedad. Pero la familia sí. Ya habían hecho su investigación y quedó claro que no solo querían comprar un edificio, sino tomar el control. Mientras Greg se sentaba frente a ellos, su mente corría. No podía creer lo que estaba pasando. Apenas unas horas antes, él estaba dirigiendo un negocio, tomando decisiones, controlando todo. Ahora, allí estaba, negociando con las mismas personas que había tratado tan mal, aceptando entregar todo. El miembro más viejo de la familia, un hombre llamado Richard, sacó un papel y lo deslizó hacia Greg. «Esto es lo que ofrecemos», dijo Richard, con tono calmado y medido. «Tenemos los fondos listos. Si estás dispuesto a firmar, lo haremos hoy, pero esto no es negociable. Tómalo o déjalo». Greg miró el papel. Sus ojos se entrecerraron al leer los términos. Era directo, demasiado directo. La familia no estaba interesada en discusiones largas ni regateos. Habían venido a comprar y estaban listos para hacerlo sin demoras. La oferta era generosa, mucho más alta de lo que Greg había esperado para un lugar como el suyo. Pero mientras revisaba los números, no podía quitarse la sensación de que lo estaban empujando a una esquina. Pensó en las personas que lo habían apoyado a lo largo de los años, los clientes leales, los empleados que dependían de él. ¿Era esta la decisión correcta para ellos? ¿Para él? Las preguntas inundaban su mente, pero parecía que no tenía opción. Richard notó la vacilación y se inclinó un poco. «No estamos aquí para destruir lo que has construido», dijo. «Pero nos aseguraremos de que este lugar se maneje como debe ser. La gente merece respeto. Puedes irte con tu dignidad o puedes seguir luchando una batalla que ya has perdido». Greg no sabía si fue el peso de las palabras de Richard o la presión que se sentía en el aire, pero la realidad de la situación finalmente lo golpeó. No podía levantarse y irse. No ahora. No después de todo lo que había pasado. El restaurante ya no era solo un negocio para él, se había convertido en un símbolo de su fracaso, de su incapacidad para mantener todo bajo control. Respiró hondo, se limpió la frente y tomó el bolígrafo. «Firmaré», murmuró Greg, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Estaba hecho. Así de simple, su restaurante, su legado, ya no era suyo. La familia asintió. No con triunfo, sino con resolución. Sabían que esto solo era el comienzo de lo que iban a enfrentar. Lo que no sabían, sin embargo, era que comprar el restaurante sería la parte fácil. Lo que viniera después cambiaría todo, y Greg, por primera vez en años, se quedó con nada más que el pesado silencio de su decisión. Una vez que se firmaron los papeles, Greg sintió el peso total de su decisión. El restaurante ya no era suyo. Le entregó las llaves a la familia, sintiendo que una parte de él acababa de ser arrebatada. No se trataba solo de un trato de negocios, era el fin de algo en lo que había invertido tanto de sí mismo. Mientras la familia se levantaba para irse con los papeles en mano, los pensamientos de Greg corrían a 1000 por hora. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Cómo un pequeño acto de discriminación se había convertido en la pérdida total de todo lo que había trabajado. No estaba orgulloso de lo que había hecho, pero ahora, sentado solo en su restaurante, la punzada del arrepentimiento le golpeaba más fuerte de lo que esperaba. Pero la familia no había terminado. No salieron por la puerta con la cabeza en alto ni saltando de alegría. Se fueron con la calma confianza de quienes saben que han hecho algo monumental. Lo primero que hicieron después de que se finalizó el trato fue ponerse a trabajar. Greg pensó que se tomarían algunos días, quizás semanas, para decidir qué hacer a continuación, pero estaban listos de inmediato
Pasaron las siguientes horas dentro del restaurante, recorriéndolo, hablando con el personal y haciendo planes para el futuro. Greg intentó mantenerse fuera del camino. Ya no había lugar para él allí, no con la familia tomando el control de todos los aspectos del restaurante. Los empleados que habían estado con Greg durante años parecían mirar a los nuevos dueños con una mezcla de curiosidad y confusión. No sabían qué esperar. Greg siempre había sido impredecible, pero ahora, con los Johnson al mando, estaba claro que no dejarían que las cosas se deslizaran. El primer movimiento de la familia fue reunir al personal. Richard el mayor se puso frente a ellos, calmado pero firme. Se presentó a sí mismo y al resto de la familia, explicando que no estaban allí para trastocar el negocio, sino para asegurarse de que funcionara con integridad. No toleramos la discriminación, dijo, y a partir de ahora haremos las cosas de la manera correcta. Encontrarán que el respeto será lo primero. Los empleados se miraron entre sí, sin saber qué significaba eso para sus trabajos. Richard continuó explicando los cambios que planeaban hacer: capacitación actualizada para todo el personal, mejor comunicación con los clientes y un énfasis en la diversidad e inclusión. Iban a renovar la imagen del restaurante, no solo en términos de servicio, sino también en cómo la comunidad lo veía. Desde el principio quedó claro que no iban a dejar que los errores de Greg definieran el lugar. De hecho, ya estaban planeando una gran reapertura. Querían que la comunidad supiera que este no era el mismo restaurante que había sido antes. Querían asegurarse de que los clientes supieran que comenzaba un nuevo capítulo, uno donde el respeto sería lo primero. Mientras la familia dejaba su huella en el negocio, Greg permaneció afuera, tratando de procesar todo. Miraba desde lejos, aún incrédulo. Lo que había sido su orgullo durante tanto tiempo, ahora era un lugar al que nunca podría regresar. No solo había perdido un negocio, había perdido su posición de poder, y la realidad de eso era más dolorosa de lo que había imaginado. Al principio, Greg consideró la posibilidad de empezar de nuevo en otro lugar. Tal vez podría abrir un nuevo restaurante, aprender de sus errores. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no era tan simple. Nunca podría borrar la imagen de lo que había sucedido, de cómo los Johnson habían entrado, hicieron su oferta y le arrebataron todo. En los días siguientes, los Johnson no solo cambiaron al personal, cambiaron toda la cultura del restaurante. El menú se ajustó para incluir más variedad, reflejando una mezcla de platos tradicionales y contemporáneos. Trabajaron con agricultores locales, trajeron ingredientes frescos y comenzaron a ofrecer descuentos a grupos comunitarios. La vibra del lugar cambió casi de inmediato. La gente venía, no solo a comer, sino a apoyar lo que se había convertido en un símbolo de resistencia, un lugar donde la comunidad podía reunirse de maneras en que no lo había hecho antes. Las noticias locales se hicieron eco de la historia, y en una semana, el restaurante se convirtió en el tema de conversación de la ciudad. La gente estaba ansiosa por ver qué harían los nuevos dueños, y la historia se propagó rápidamente sobre cómo se habían hecho con el edificio solo minutos después de ser echados. La historia, aunque inicialmente sorprendente, rápidamente se convirtió en una narrativa de empoderamiento. Los Johnson fueron vistos como una familia que había sido agraviada, pero en lugar de buscar venganza, tomaron el control y convirtieron la situación en algo positivo. Greg observaba todo esto desde lejos. El restaurante que alguna vez fue suyo, ahora era un faro para la comunidad, un lugar donde la gente no solo iba a comer, sino a apoyar a una familia que se había plantado. La ironía no le pasó desapercibida. Los Johnson, a quienes él había echado, ahora dirigían el lugar con dignidad, mientras él, el dueño, había perdido todo. No sabía qué le deparaba el futuro, pero había algo claro: el restaurante estaba mejor sin él, y aunque aún no tenía la fuerza para admitirlo, sabía que nunca olvidaría la lección que los Johnson le habían enseñado.
que el poder puede ser arrebatado en un instante y también puede usarse para construir algo más grande. A medida que pasaban las semanas, la transformación del restaurante se volvía cada vez más evidente. Los cambios que los Johnson implementaron no se limitaban solo a las renovaciones físicas y ajustes en el menú. No solo estaban haciendo el lugar más acogedor para los clientes, estaban cambiando la atmósfera misma, la cultura. Las paredes rígidas que mantenían atrapada la reputación del restaurante en sus viejas formas comenzaban a caer. Pero no fue una tarea fácil. Al principio, el personal, incierto sobre los cambios, comenzó a adaptarse. Richard y su familia no solo daban órdenes desde las sombras, se involucraban directamente, interactuando con los empleados a diario. Querían crear un ambiente donde los trabajadores se sintieran parte de algo más grande, un espacio donde el respeto no fuera solo una palabra de moda, sino una regla que todos seguirían. Richard y su esposa, Anita, pasaron horas con el personal de cocina, aprendiendo todos los detalles de cada plato. Su objetivo no era solo hacer crecer el negocio. Realmente querían entender qué había faltado y qué se podía mejorar. Uno de los primeros cambios importantes fue la capacitación del personal. Ya no se trataba solo de servir comida, se trataba de crear una experiencia, asegurándose de que todos, empleados y clientes por igual, se sintieran bienvenidos. Introdujeron entrenamientos sobre sensibilidad y diversidad, pero no eran los entrenamientos típicos de una cadena corporativa. Esto era personal. Richard habló abiertamente con el personal sobre sus experiencias con la discriminación, dejando claro que no solo se trataba de prácticas comerciales, sino de crear una cultura de cuidado. Anita ayudó a rediseñar los uniformes para que fueran más inclusivos, permitiendo que el personal expresara su individualidad sin perder la profesionalidad. La comida también adquirió una nueva vida. Trajeron una variedad de platos inspirados en diferentes culturas, reflejando la diversidad de la comunidad. Lo que antes era un menú típico de un diner estadounidense, ahora era una fusión de sabores internacionales. Con un fuerte enfoque en ingredientes frescos y de origen local, introdujeron platos especiales diarios y eventos como los lunes comunitarios, donde los locales podían reunirse para comidas con descuento o viernes familiares, ofreciendo comidas gratuitas a los niños de familias necesitadas. La atmósfera formal del lugar comenzó a sentirse más relajada, como un lugar donde cualquiera podía entrar y sentirse como en casa. Pero el verdadero cambio no solo se reflejó en los clientes que comenzaron a llenar el restaurante, fue cal en la actitud de las personas del pueblo. A medida que la noticia se esparció sobre la toma del restaurante por parte de los Johnson, la comunidad empezó a prestar atención. Lo que comenzó como una historia de una familia buscando justicia, se convirtió en una historia de redención, de un nuevo comienzo. Los locales que antes evitaban el restaurante por la reputación de su dueño, ahora regresaban, curiosos por ver qué habían hecho los Johnson con el lugar. Y no solo venían por la comida, venían a apoyar algo más grande. Al principio, no fue fácil. Algunos de los antiguos clientes regulares no recibieron bien los cambios. Algunos incluso boicotearon el restaurante, molestos por la nueva dirección que la familia estaba tomando. Pero los Johnson no retrocedieron. Mantuvieron el enfoque en lo que creían: crear un espacio donde todos, sin importar su origen, fueran tratados por igual. No dejaron que la resistencia los desanimara. En lugar de eso, siguieron adelante, sabiendo que la única manera de hacer una diferencia real era mostrar a la gente lo que realmente significaba el cambio. Uno de los momentos más poderosos llegó cuando los Johnson organizaron su primera noche comunitaria. No solo se trataba de comidas con descuento o regalos, se trataba de mostrarle al pueblo lo que el restaurante representaba. Invitaron a líderes locales, activistas e incluso a las personas que se habían expresado en su contra, ofreciendo comida gratuita y un diálogo abierto. El evento estaba diseñado para abrir conversaciones sobre el racismo, la desigualdad
y lo que significaba dirigir un negocio con integridad. Richard habló abiertamente ante la multitud, compartiendo sus propias luchas personales contra el racismo y cómo el incidente en el restaurante había despertado algo mucho más grande para él y su familia. No estaba allí para hacerse la víctima, estaba allí para mostrar que, a veces, la mejor manera de tomar control de una situación es defender lo que es justo. Habló sobre la importancia de apoyar negocios que valoraran a las personas, no solo las ganancias. Y mientras hablaba, se podía ver el cambio sucediendo en tiempo real. La gente estaba escuchando, asentían, considerando sus propios prejuicios, pensando en lo que podrían hacer mejor en sus propias vidas. No era solo un discurso, era un llamado a la acción. A medida que las semanas se convertían en meses, la reputación del restaurante siguió creciendo. Ya no era solo un lugar para comer, se convirtió en un centro comunitario. Personas que nunca habían conocido a los Johnson llegaron para mostrar su apoyo, ansiosas por involucrarse en algo que se sentía real, algo que marcaba la diferencia. Las escuelas locales comenzaron a organizar eventos de recaudación de fondos en el restaurante. Artistas locales exhibieron sus obras en las paredes. Músicos locales tocaban los fines de semana. Los Johnson habían convertido el restaurante en un lugar donde la gente venía a conectarse, compartir sus historias y sanar. Para Greg, observar todo esto desde afuera era casi surrealista. Había pensado que al echar a la familia, estaba dejando claro quién estaba al mando, pero al final solo le había entregado el control a alguien que sabía cómo construir algo mejor. El restaurante prosperaba bajo el liderazgo de los Johnson, y Greg, el hombre que antes lo había poseído, ahora lo veía desde la barrera. Ya no se trataba solo del restaurante, se trataba de todo lo que los Johnson habían hecho después del trato, todo lo que habían construido y que Greg nunca había sido capaz de ver ni entender. Había pensado que al mantener el poder, mantenía su negocio intacto, pero al final se dio cuenta de que el verdadero poder provenía de darles a las personas respeto, dignidad y la oportunidad de prosperar. La perspectiva de Greg comenzó a cambiar. Había perdido el restaurante, sí, pero en el proceso había aprendido algo invaluable. Empezó a comprender el impacto de sus acciones, no solo en su negocio, sino en la comunidad en su conjunto. Los Johnson le habían mostrado que, a veces, la verdadera fuerza viene de la humildad y de la capacidad de cambiar. Y aunque Greg había perdido su restaurante, no podía evitar sentir un pequeño sentido de respeto por la familia que había entrado una noche. Había sido echada y, sin embargo, había dado vuelta a todo. Puede que haya perdido su legado, pero los Johnson habían construido algo que, al final, era mucho más grande que cualquier cosa que él pudiera haber creado. Y con el tiempo, Greg se dio cuenta de que la comunidad que habían construido alrededor de ese restaurante no solo se trataba de comida, se trataba de respeto, integridad y la fuerza de defender lo que es justo. El restaurante siguió prosperando bajo el liderazgo de los Johnson. Con cada día que pasaba, la comunidad se conectaba más con el lugar, no solo por la comida, sino porque se había convertido en un símbolo de cambio, un ejemplo vivo de cómo el coraje y la determinación de una familia podían hacer la diferencia. No fue fácil, pero los Johnson demostraron que la perseverancia podía remodelar no solo un negocio, sino toda una comunidad. Durante los meses siguientes, el restaurante se convirtió en un punto de encuentro central para los locales. Ya no solo era un lugar para comer, se transformó en un lugar de reunión para familias, activistas y personas que nunca antes habían conocido a los Johnson. Y lo que lo hacía aún más poderoso era que esto no se trataba solo de obtener ganancias. Los Johnson no se enfocaron exclusivamente en las finanzas, aunque por supuesto el restaurante estaba prosperando. Se enfocaron en crear un espacio donde todos se sintieran parte de algo.
Había programas extracurriculares para niños, cenas comunitarias, donde la gente podía pagar lo que podía permitirse, y despensas locales para ayudar a los más necesitados. Era más que un restaurante, era un movimiento. Richard siempre había creído en el poder de la comunidad y ahora veía cómo tomaba forma de una manera que nunca había imaginado. Ya no se trataba solo de restaurar la reputación del restaurante. Se trataba de crear algo duradero, algo que pudiera sobrevivir incluso los tiempos más difíciles. Y Anita, su esposa, tenía una fortaleza silenciosa. Mientras Richard lideraba los eventos y programas centrados en la comunidad, Anita trabajaba incansablemente tras bambalinas, asegurándose de que la comida fuera fresca, gestionando las operaciones diarias y manteniendo la atmósfera cálida y acogedora. Trataba a cada cliente como si fuera de la familia. Mientras tanto, la vida de Greg se había convertido en una serie de reflexiones silenciosas. Después de firmar la transferencia del restaurante, se encontró en una encrucijada. Intentó otros negocios, pero nada parecía tener el mismo impacto o satisfacción que el restaurante había tenido. La verdad era que había estado tan enfocado en mantener el control, en dirigir las cosas a su manera, que había pasado por alto lo esencial. Al final, no era la comida ni el edificio lo que hacía exitoso al restaurante. Era la gente. Intentó contactar a los Johnson varias veces, pero las llamadas siempre fueron breves y corteses. Richard y Anita no tenían interés en guardar rencor, pero tampoco necesitaban abrirle la puerta a Greg. Ya habían seguido adelante, y en muchos aspectos, Greg respetaba eso. Habían tomado lo que él no supo valorar y lo convirtieron en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Habían hecho lo que él no pudo: construir un negocio que se preocupara por algo más que las ganancias. Con el tiempo, Greg comenzó a reflexionar más profundamente sobre lo que había sucedido. Se dio cuenta de que la decisión de la familia de comprar el restaurante no se había tratado solo de una transacción, era una declaración. Al comprar el restaurante, después de ser echados, habían recuperado algo que les habían arrebatado, pero no se detuvieron allí. Usaron ese momento como trampolín para cambiar no solo el restaurante, sino toda la forma en que la gente pensaba sobre los negocios, la raza y el respeto. Greg ya no podía ignorar la realidad de cómo sus acciones lo habían llevado a este punto. Pensaba en lo fácil que había sido descartar a la familia cuando llegaron por primera vez. No se trataba solo de que fueran clientes para él. Se trataba de que fueran personas, algo que había pasado por alto en su afán de manejar el negocio a su manera. La sensación de derecho que había cargado durante tanto tiempo parecía tonta en retrospectiva. Si tan solo hubiera tratado a la familia con el respeto básico, si no hubiera dejado que sus prejuicios nublaran su juicio, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Pero ahora se encontraba con las consecuencias de sus decisiones. Una noche, Greg decidió visitar el restaurante, solo como cliente, sin ningún otro propósito. Entró con cautela, inseguro de cómo sería recibido. En el momento en que cruzó la puerta, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: calidez. Era diferente de la atmósfera fría y transaccional a la que estaba acostumbrado. El personal lo saludó con sonrisas genuinas, y podía ver la diferencia en la forma en que los clientes interactuaban entre sí. Había un sentido de comunidad en el aire, algo que Greg no se había dado cuenta de que faltaba cuando él estaba al mando. Era tranquilo, pero animado. Todos parecían conocerse y había una facilidad en el espacio que no sabía que era posible. Richard lo vio en cuanto entró. No había sorpresa en sus ojos, solo un reconocimiento tranquilo. Se acercó, asintiendo respetuosamente. «Greg», dijo con voz firme pero no cruel, «¿cómo te va?». Greg se quedó allí, sin saber cómo responder. El hombre que alguna vez estuvo en oposición a él, ahora le ofrecía una oportunidad silenciosa para la reconciliación.
No se trataba de culpas ni acusaciones, simplemente se trataba de seguir adelante. «Estoy bien», murmuró Greg, aún sintiendo el peso de sus decisiones pasadas. «He estado pensando mucho en lo que pasó». Richard asintió. «Eso es todo lo que podemos hacer, pensar y aprender de ello». Greg no pudo evitar sentir una extraña sensación de alivio al escuchar esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no lo estaban juzgando por sus errores. No lo culpaban por el pasado, en cambio, Richard le estaba dando el espacio para reflexionar, para comprender lo que había ido mal y para superarlo. Greg se sentó a comer. Mientras observaba el restaurante, vio la diferencia que el respeto había hecho. Esto ya no era solo un restaurante, se había convertido en un lugar donde la gente se reunía porque sabía que serían tratados de manera justa. Era un lugar donde la comunidad había encontrado un nuevo sentido de pertenencia. Un lugar donde la confianza se había reconstruido. Y aunque Greg no formaba parte de ese cambio, sabía en el fondo que había comenzado gracias a sus acciones. Mientras comía en silencio, Greg se dio cuenta de que, de alguna manera extraña, los Johnson le habían dado algo valioso. No solo la lección sobre negocios o respeto, sino la comprensión de que, a veces, lo mejor que puedes hacer es admitir tus errores, aprender de ellos y dar paso a algo mejor. El restaurante que alguna vez fue un símbolo de su control, ahora era algo completamente distinto. Se había convertido en un símbolo de redención, no solo para los Johnson, sino para todos los que cruzaban sus puertas. Y en ese momento, Greg entendió que no era el único que había aprendido algo de todo esto. El pueblo, la comunidad e incluso él habían sido cambiados para siempre por la simple verdad de que, al final, era el respeto lo que construía imperios, no el poder. Y así, el restaurante continuó prosperando, no solo como un negocio, sino como un legado de cambio. Uno que había sido construido sobre la base del coraje de una familia para tomar control de su destino, incluso cuando parecía imposible. Gracias por mirar. Si encontraste importante esta historia, haz clic en el botón de Me gusta. Comparte tus pensamientos en los comentarios y asegúrate de suscribirte para ver más videos como este.